las amigas de mi esposa la entrenaron para probar mi compromiso. Yo me comprometí a probar su velocidad de salida. Resulta que soy excelente para el compromiso. ¿Conoces ese momento en el que tu esposa de repente empieza a actuar como si estuviera haciendo una audición para un programa de telerrealidad sobre relaciones tóxicas? Bueno, eso es exactamente lo que me pasó hace 3 semanas. Mi esposa decidió probar mi compromiso con nuestro matrimonio. Y déjame decirte que obtuvo mucho más de lo que esperaba. Todo comenzó un miércoles por la tarde. Llegué a casa del trabajo listo para relajarme cuando ella me lanzó la primera bola curva. Creo que no me valoras lo suficiente, anunció, de pie en la cocina con los brazos cruzados como si estuviera revelando algo profundo. Sin un hola, sin un ¿cómo estuvo tu día? Fue directo a la acusación. La miré, genuinamente confundido. ¿A qué te refieres? ¿Pasó algo hoy? Ves, de eso es exactamente de lo que estoy hablando. Ni siquiera sabes que hiciste mal. Sacudió la cabeza dramáticamente, como si yo acabara de confirmar sus peores sospechas sobre mí. La verdad es que, honestamente, no tenía idea de a qué se refería. Llevábamos casados 4 años, y claro, teníamos nuestros altibajos como cualquier pareja, pero nada importante había pasado recientemente. Traté de hacer memoria de la semana. ¿Había olvidado algo? ¿Me perdí una fecha importante? ¿Dejé la tapa del inodoro levantada? Mira, si hice algo que te molestó, solo dime qué fue. Podemos hablarlo como adultos. Pero ella no estaba interesada en hablar como adultos. En su lugar, se lanzó a dar todo un discurso sobre cómo la doy por sentada, cómo no muestro suficiente afecto, cómo no soy lo suficientemente romántico. Era como si hubiera estado guardando quejas durante meses y hubiera decidido desatarlas todas a la vez. La parte extraña fue lo ensayado que sonaba todo, como si hubiera practicado esta conversación frente a un espejo. Pero supuse que tal vez simplemente había estado pensando en estas cosas durante un tiempo y finalmente se armó de valor para decir algo. Así que hice lo que cualquier esposo razonable haría. Escuché. Reconocí sus preocupaciones y prometí ser más atento. Incluso tuvimos una linda cena juntos esa noche y pensé que habíamos arreglado las cosas. Vaya que estaba equivocado. Al día siguiente, me atacó desde un ángulo completamente diferente. Esta vez, se trataba de cómo no la incluyo lo suficiente en mis decisiones. Aparentemente, el hecho de que yo eligiera tomar un café con un compañero de trabajo durante el almuerzo era una gran traición a la confianza. Nunca me preguntas qué pienso sobre nada, dijo, caminando de un lado a otro de la sala como una abogada haciendo su alegato final. Simplemente haces lo que quieres sin considerar cómo me afecta. Le señalé que tomar café con alguien del trabajo apenas parecía el tipo de decisión que requería una reunión familiar, pero ella no lo aceptó. Según ella, era sintomático de un patrón mayor de falta de respeto. Esto continuó durante días. Cada pequeña cosa que yo hacía era de repente evidencia de mi falta de compromiso. Le sostuve la puerta abierta a otra mujer en el supermercado. Claramente, yo era más considerado con los extraños que con mi propia esposa. Vi un partido en la televisión durante 2 horas el domingo. Obviamente, los deportes eran más importantes para mí que pasar tiempo de calidad con ella. La parte más extraña era cómo sacaba estos temas. No era una conversación natural. Entraba a una habitación, respiraba hondo como si se estuviera preparando para la batalla y luego lanzaba cualquier queja que hubiera preparado para ese día. Y siempre se formulaban de la misma manera, como pruebas de mi compromiso con la relación. Pero el verdadero golpe llegó el viernes por la noche. Estábamos cenando con otra pareja y ella decidió dar un espectáculo allí mismo, en medio del restaurante. Empezó a cuestionar si yo realmente la amaba. Quiero decir, ¿cómo puedo estar segura? Dijo lo suficientemente alto como para que otras mesas escucharan. Las acciones hablan más que las palabras, ¿verdad? Y últimamente, sus acciones han sido bastante cuestionables. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Esto ya no se trataba de tener una conversación. Se trataba de humillarme en público. La otra pareja parecía incómoda, moviéndose en sus asientos y estudiando sus menús como si contuvieran los secretos del universo.
Podemos discutir esto en casa, dije en voz baja, tratando de mantener algo de dignidad para ambos. No, creo que deberíamos discutirlo ahora. Quiero saber aquí y ahora qué estás dispuesto a hacer para demostrar que estás comprometido con este matrimonio. Fue entonces cuando lo entendí. Esta no era mi esposa hablando. Esto sonaba como un diálogo de uno de esos blogs de consejos de relaciones que prometían enseñar a las mujeres cómo entrenar a sus esposos. La forma de expresarse, el ritmo dramático, el entorno público, todo se sentía muy calculado. La miré al otro lado de la mesa, realmente la miré y vi algo que nunca había visto antes. Estaba nerviosa, no molesta, no herida, sino nerviosa, como si estuviera siguiendo un guión y no estuviera segura de si estaba diciendo bien sus líneas. ¿Qué quieres exactamente que te demuestre? Pregunté con calma. Parpadeó, claramente sin esperar que yo le devolviera la pregunta. Quiero que me demuestres que soy una prioridad en tu vida. ¿Y cómo haría eso? Otra pausa. Miró alrededor del restaurante como si buscara tarjetas de apuntes. Simplemente debería saberlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi esposa estaba siendo entrenada. Alguien había puesto estas ideas en su cabeza, le había enseñado estas frases, la había convencido de que nuestro matrimonio perfectamente funcional estaba de alguna manera roto y necesitaba arreglo. La pregunta era, ¿quién? Sonreí y asentí. Tienes toda la razón. Debería saber exactamente lo que necesitas de mí. Levanté mi copa. Por descubrirlo juntos. Pareció confundida por mi respuesta, como si hubiera esperado que yo rogara por perdón o me enojara y saliera furioso. Pero no le iba a dar ninguna de las dos reacciones. Si alguien le estaba enseñando a mi esposa a jugar con nuestro matrimonio, entonces era hora de que yo aprendiera las reglas de este nuevo juego que aparentemente estábamos jugando. Y créeme, siempre he aprendido rápido. Descubrir quién estaba detrás de la repentina transformación de mi esposa en una sargento instructora de relaciones resultó ser más fácil de lo que esperaba. A veces el universo tiene sentido del humor sobre estas cosas. Estaba almorzando en la tienda de delicatessen cerca de mi oficina cuando me encontré con Dave, un chico que conocía desde la universidad y que casualmente estaba casado con una de las amigas más cercanas de mi esposa. Siempre nos habíamos llevado bien y parecía que necesitaba a alguien con quien hablar. Amigo, te ves como si alguien te hubiera robado el dinero del almuerzo, le dije, deslizándome en el asiento frente a él. Dave se rió, pero no fue un sonido feliz. ¿Se podría decir eso? Mi esposa ha estado con esta extraña manía últimamente, poniéndome a prueba constantemente, actuando como si nuestro matrimonio fuera una especie de carrera de obstáculos que necesito navegar perfectamente o fracaso como esposo. Casi me atraganto con mi sándwich. Poniéndote a prueba ¿cómo? Oh, ya sabes cómo es. Creando escenarios para ver cómo reacciono, haciendo demandas poco razonables para ver si cumplo, cuestionando mi compromiso por cada pequeña cosa. Sacudió la cabeza. La semana pasada, se enojó porque no dejé todo inmediatamente para ayudarla a reorganizar el armario. Aparentemente, eso demostró que no priorizo sus necesidades. La coincidencia era demasiado obvia para ignorarla. Déjame adivinar, todo esto comenzó recientemente, como en el último mes. De hecho, sí. ¿Cómo lo supiste? Sus ojos se abrieron de par en par. No me digas que tu esposa también está haciendo esto. Asentí con severidad. El mismo manual de jugadas, diferente jugador. Dave se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Amigo, creo que sé lo que está pasando. Mi esposa ha estado pasando mucho tiempo con su club de lectura últimamente, pero ya no están leyendo novelas. Todas están obsesionadas con esta gurú de relaciones que escribe sobre cómo las mujeres necesitan poner a prueba a sus hombres para asegurarse de que estén verdaderamente comprometidos. ¿Qué tipo de pruebas? Todo tipo de locuras. Hacer demandas poco razonables para ver si cumples, crear conflictos para ver cómo los manejas, cuestionar tu amor públicamente para ver si lucharás por la relación. Las contó con los dedos. La idea es que si un hombre realmente te ama, hará cualquier cosa para demostrarlo. Incluso si lo que pides es completamente ridículo. Sentí que las piezas encajaban en su lugar.
Y si él no salta por todos los aros, entonces obviamente no está lo suficientemente comprometido y necesitas escalar las pruebas hasta que él se demuestre a sí mismo o revele sus verdaderos colores. Dave se frotó las sienes. Es como si pensaran que el matrimonio es un videojuego en el que tienes que seguir subiendo de nivel para demostrar que eres digno del jefe final. Esto lo explicaba todo. Los discursos ensayados, el ritmo dramático, la forma en que mi esposa parecía nerviosa cuando yo no reaccionaba como ella esperaba. Ella no estaba inventando estas cosas por su cuenta. Estaba siguiendo las instrucciones de algún experto en relaciones que probablemente nunca tuvo una relación exitosa a largo plazo en su vida. Entonces, ¿qué estás haciendo al respecto? Le pregunté. Dave suspiró. Honestamente, he estado siguiéndole la corriente, esperando que siguiera su curso, pero está empeorando. Ayer, exigió que le demostrara mi amor cancelando mi juego semanal de póker con los chicos. Cuando le expliqué que ya me había comprometido a ser el anfitrión esta semana, dijo que eso demostraba que el póker era más importante para mí que ella. ¿Cancelaste? Por supuesto que lo hice. No quería lidiar con el drama. Se veía miserable. Pero ahora está hablando de cómo necesito mostrar más iniciativa para demostrar mi compromiso, como si cancelar el póker fuera solo la prueba de nivel de entrada. Me recosté, procesando esta información. Así que no era solo mi esposa. Había todo un grupo de mujeres que habían sido convencidas de que sus matrimonios necesitaban ser arreglados mediante la manipulación y las pruebas. Y todas estaban obteniendo sus estrategias de la misma fuente. Dave, ¿cuál es el nombre de esta gurú del club de lectura a la que siguen? No lo recuerdo exactamente, pero mi esposa tiene como 3 de sus libros. Algo sobre desatar tu poder femenino e inspirar respeto a través de la gestión estratégica de relaciones. Puras tonterías de pseudopsicología, pero se lo creen todo. ¿Y todas las esposas están aplicando estas técnicas al mismo tiempo? Parece que sí. Mi esposa mencionó que varias de las otras mujeres estaban teniendo momentos de gran avance con sus esposos recientemente. Probablemente estén comparando notas y animándose unas a otras a presionar más. Eso explicaba por qué mi esposa parecía tan segura de su enfoque a pesar de estar claramente nerviosa por mis reacciones. Tenía un grupo de apoyo diciéndole que estaba haciendo lo correcto, que esto era normal y necesario para una relación saludable. Cuanto más pensaba en ello, más irritado me sentía, no solo con mi esposa, sino con quienquiera que hubiera convencido a un grupo de mujeres de que la manipulación era la clave de la felicidad marital. Estas no eran relaciones al borde del divorcio que necesitaran una intervención dramática. Eran matrimonios normales con problemas normales que estaban siendo convertidos en campos de batalla por alguien que vendía libros y seminarios. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó Dave. Puedo ver cómo la está cambiando. Solía ser directa sobre lo que quería. Si algo le molestaba, simplemente me lo decía. Ahora todo tiene que ser una prueba o un juego de poder. Es como si hubiera olvidado cómo ser simplemente ella misma conmigo. Entendía exactamente a qué se refería. Mi esposa siempre había sido directa, a veces brutalmente honesta. Era una de las cosas que amaba de ella. Pero últimamente, había estado hablando con acertijos y creando drama donde antes no existía. Entonces, ¿cuál es tu plan? Preguntó Dave. Seguir saltando por los aros hasta que se aburra. Sonreí, pero no era una expresión agradable. De hecho, estoy pensando en realizar algunas pruebas por mi cuenta. Ver cómo le gusta estar en el extremo receptor de este juego. Dave levantó una ceja. Eso suena peligroso. Tal vez. Pero aquí está el asunto. Estos expertos en relaciones siempre asumen que el hombre se someterá por completo o explotará y demostrará que es el malo. Nunca tienen en cuenta una tercera opción, que es jugar el juego mejor que ellas. Terminé mi sándwich y me puse de pie. Gracias por la información, Dave. Esta conversación ha sido muy reveladora. Caminando de regreso a mi oficina, tenía mucho en qué pensar. Mi esposa no estaba actuando como una loca por su cuenta. Estaba siguiendo un manual diseñado por alguien que pensaba que los matrimonios se ganaban y perdían a través de la guerra psicológica. Pero cada manual tiene debilidades, y cada juego tiene reglas que pueden volverse en contra del otro jugador.
Si mi esposa quería poner a prueba mi compromiso con nuestro matrimonio, estaba bien. Pero estaba a punto de aprender que el compromiso funciona en ambos sentidos, y yo estaba muy comprometido a mostrarle exactamente qué tipo de juego había decidido empezar a jugar. Armado con el conocimiento de que mi esposa estaba siguiendo un guión, decidí estudiar su manual dejándola realizar su rutina mientras yo observaba. Piénsalo como un reconocimiento. No puedes contrarrestar una estrategia si no la entiendes completamente primero. La siguiente prueba llegó ese sábado por la mañana. Estaba preparando café cuando entró a la cocina con esa mirada familiar de preocupación fabricada en su rostro. He estado pensando en nosotros, anunció, acomodándose en su silla con la pausa dramática que había llegado a reconocer. Creo que ya no me ves realmente. Aquí vamos, pensé. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cuándo fue la última vez que realmente me miraste? ¿Cómo, realmente mirarme y verme por lo que soy? Casi me río. Esto era sacado directamente del manual del gurú de las relaciones. Probablemente el capítulo 3 o 4. La prueba de ya no me ves realmente estaba diseñada para hacer que el hombre se sintiera culpable y se apresurara a demostrar cuánta atención le prestaba a su esposa. Pero en lugar de caer en la trampa, decidí seguirle la corriente a mi manera. Dejé mi taza de café y me volví para mirarla por completo. Luego la miré de verdad, estudiando cada detalle como si estuviera memorizando su rostro para un retrato hablado de la policía. Me tomé mi tiempo, dejando que el silencio se prolongara hasta que ella comenzó a moverse incómoda. Llevas puesto el suéter azul que compraste hace 3 meses, pero que nunca usaste porque pensaste que hacía que tus hombros se vieran demasiado anchos, aunque te dije que se veía genial. Tu cabello está ligeramente diferente hoy. Usaste esa espuma voluminizadora que solo sacas cuando planeas ir a un lugar especial, lo que significa que probablemente te reunirás con el club de lectura más tarde. Tienes una pequeña mancha de café en tu manga izquierda que aún no has notado, y llevas puesto el anillo de tu abuela, que solo usas cuando te sientes sentimental o nerviosa por algo. Parpadeó, claramente sin esperar una respuesta tan detallada. El guión probablemente le decía que yo descartaría sus preocupaciones o haría algún comentario genérico sobre lo hermosa que era. Oh, dijo, tocando la mancha de café inconscientemente. No me di cuenta de que prestabas atención a ese tipo de detalles. Noto todo sobre ti, dije simplemente. Solo que por lo general no ofrezco comentarios continuos. Parecía confundida, como si se hubiera preparado para una discusión y yo le hubiera entregado flores en su lugar. Pero pude verla reagrupándose, probablemente pasando al siguiente elemento de su lista. Efectivamente, más tarde esa tarde, intentó un enfoque diferente. Yo estaba viendo un partido de baloncesto cuando vino y se sentó a mi lado en el sofá. Necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo, usando el tono que normalmente me hacía alcanzar el control remoto para pausar el juego. Esta vez, no me moví. Seguí mirando la pantalla y dije, te escucho. No estás escuchando. Estás viendo la televisión. Puedo hacer ambas cosas. ¿De qué querías hablar? Resopló, claramente frustrada de que yo no estuviera siguiendo el guión esperado. Esto es exactamente a lo que me refiero. No me estás prestando toda tu atención. ¿Cómo podemos tener una conversación significativa cuando estás distraído? Finalmente la miré, pero dejé el sonido encendido. En realidad aún no has empezado una conversación. Has hecho anuncios sobre querer tener una conversación. Cuando estés lista para decirme lo que tienes en mente, estaré aquí, pero la televisión seguirá encendida porque en realidad no se trata de la televisión, ¿verdad? Le sonreí. Estás probando si dejaré todo inmediatamente en el momento en que expreses una necesidad, independientemente de si es realmente urgente o importante. Y te estoy demostrando que puedo priorizar adecuadamente cuando te comunicas con claridad. Su boca se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. Otro fracaso del guión. La verdadera prueba llegó el lunes por la noche. Claramente había pasado el día preparándose para esta porque tenía utilería y todo. Entré a la casa y encontré su teléfono sobre la encimera de la cocina, con la pantalla hacia arriba y los mensajes de texto visibles. Necesito mostrarte algo, dijo, con la voz tensa por una emoción fingida. Mira estos mensajes. Eché un vistazo al teléfono.
Los mensajes eran de un tipo con un nombre genérico, diciéndole lo hermosa que era y lo afortunado que era su esposo de tenerla. Un cebo de celos falsos bastante estándar. Según el manual, se suponía que debía enojarme y exigir saber quién era este tipo o volverme inseguro y empezar a prometer ser un mejor esposo. Cualquiera de las dos reacciones demostraría que me sentía amenazado y por lo tanto, que realmente me importaba. En su lugar, tomé el teléfono y me desplacé por la conversación. Era obviamente falsa, el tipo de cosa que podrías crear en unos 5 minutos con un número desechable o un amigo siguiéndote la corriente. Interesante, dije, devolviéndole el teléfono. Esta persona tiene una gramática terrible. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué te gustaría que dijera? ¿No estás molesto? ¿No vas a preguntar quién es? Me apoyé contra la encimera, genuinamente curioso por su respuesta. ¿Debería estar molesto? ¿Quieres que esté celoso de alguien que te envía cumplidos? Me miró fijamente como si yo acabara de hablar en un idioma extranjero. Cualquier esposo normal estaría preocupado de que otro hombre le envíe mensajes de texto a su esposa. Cualquier esposo inseguro estaría preocupado, corregí. Estoy lo suficientemente seguro en nuestra relación como para saber que si quisieras estar con alguien más, no necesitarías mostrarme mensajes de texto para que sucediera. Simplemente te irías. ¿Pero qué pasaría si estuviera tentada? ¿Qué pasaría si lo estuviera considerando? Entonces esa sería tu elección, dije con calma. No puedo controlar lo que haces o con quién hablas. Solo puedo controlar cómo respondo a ello. Claramente, esto no iba según lo planeado. Ella había esperado celos, posesividad, tal vez incluso una pelea que terminaría conmigo rogándole que me eligiera. En cambio, le había dado total libertad para tomar sus propias decisiones, lo que de alguna manera hizo que todo el ejercicio no tuviera sentido. ¿No te importa si te dejo?, preguntó. Y por primera vez en semanas, escuché un toque de emoción genuina en su voz. Me importaría mucho, dije honestamente. Pero no lo suficiente como para jugar juegos para evitarlo. Si quieres estar aquí, estarás aquí. Si no lo deseas, entonces tratar de manipularte para que te quedes no me daría la relación que realmente quiero de todos modos. Se quedó en silencio durante un largo momento, mirando el teléfono en sus manos. Prácticamente podía ver los engranajes girando mientras intentaba descubrir cómo salvar esta prueba. Tal vez simplemente debería borrar estos mensajes, dijo finalmente. Haz lo que te parezca correcto, respondí. Voy a empezar a preparar la cena. Mientras sacaba ingredientes del refrigerador, podía sentir que me miraba, probablemente preguntándose por qué ninguno de sus escenarios cuidadosamente planeados estaba teniendo el efecto deseado. La verdad era que estaba disfrutando esto más de lo que probablemente debería. Cada prueba fallida era una prueba de que yo entendía el juego mejor que ella. Pero la verdadera diversión apenas comenzaba. Ella me había mostrado su manual y ahora era el momento de mostrarle el mío. Para el martes, podía notar que mi esposa se estaba frustrando. Sus pruebas no estaban produciendo las reacciones dramáticas que le habían prometido, y estaba empezando a improvisar. Ahí es cuando la gente comete errores, y los errores crean oportunidades. Intentó un nuevo enfoque en el desayuno, yendo por la ruta de la manipulación emocional directa. Siento que nos estamos distanciando, anunció sobre su cereal. Solíamos estar tan conectados y ahora se siente como si solo fuéramos compañeros de cuarto. Asentí pensativo. Esa es una observación interesante. ¿Qué crees que cambió? No lo sé, dijo, claramente esperando que yo asumiera la responsabilidad de arreglar cualquier problema que estuviera a punto de inventar. Simplemente siento que ya no me conoces realmente. Dije, fingiendo considerar esto seriamente. Puede que tengas razón. ¿Cuándo empezaste a sentirte así? Recientemente, dijo vagamente. ¿Qué tan recientemente? ¿La semana pasada? ¿El mes pasado? ¿Puedes precisar cuándo comenzó este sentimiento? Se movió incómoda. El guión probablemente no incluía líneas de tiempo específicas. Supongo que tal vez hace unas semanas. Interesante. Eso fue justo cuando empezaste a actuar de forma completamente diferente.
Tomé un sorbo de mi café y la vi procesar eso. De hecho, ahora que lo mencionas, he estado teniendo algunas preocupaciones propias. Sus ojos se abrieron un poco. Esto no era parte del plan. ¿Qué tipo de preocupaciones? Bueno, ya que estamos siendo honestos sobre sentirnos desconectados, tengo que decir que últimamente has parecido una persona diferente. Como si estuvieras siguiendo una especie de guión en lugar de simplemente ser tú misma conmigo. No sé a qué te refieres. Claro que sí. Los anuncios dramáticos, los conflictos fabricados, la forma en que haces pausas antes de hablar como si estuvieras recordando tus líneas. Es como si estuvieras actuando nuestra relación en lugar de vivirla. Ella abrió la boca para protestar, pero yo no había terminado. Y esto es lo que realmente me preocupa de eso. La mujer con la que me casé tenía la confianza suficiente para decirme exactamente lo que quería. No necesitaba crear escenarios elaborados ni jugar juegos psicológicos. Confiaba en mí lo suficiente como para ser directa. Me incliné ligeramente hacia adelante. Entonces, tengo que preguntarme, ¿qué le pasó a esa mujer? ¿Y por qué ya no confía en mí? Si confío en ti, dijo rápidamente. ¿De verdad? Porque poner a prueba a alguien constantemente es lo opuesto a la confianza. Es como revisar tu saldo bancario cada 5 minutos porque no crees que el dinero esté realmente ahí. Se quedó en silencio por un momento, probablemente tratando de averiguar cómo recuperar el control de la conversación. Pero yo tenía el impulso ahora. De hecho, ya que estamos hablando de confianza, me he estado preguntando sobre algo más. ¿De dónde sacas estas ideas sobre poner a prueba las relaciones? Porque definitivamente no vienen de ti. Su rostro palideció. ¿A qué te refieres? Vamos. Hace 3 semanas, nunca cuestionabas mi compromiso. Teníamos conversaciones normales sobre cosas normales. Luego, de repente, estás realizando experimentos elaborados para medir mi devoción. Eso no es crecimiento personal. Eso es influencia externa. Solo he estado leyendo un poco sobre estrategias de prueba en las relaciones. Ese es un material de lectura muy específico. Sonreí, pero no había calidez en ello. Lo que me parece interesante es que estás tan preocupada por si estoy comprometido con este matrimonio, pero estás aceptando consejos de relaciones de personas que ni siquiera nos conocen. ¿Qué tan comprometido suena eso? Se estaba poniendo a la defensiva ahora, lo que significaba que me estaba acercando a algo importante. Estoy tratando de mejorar nuestra relación siguiendo instrucciones de extraños en lugar de hablar con tu esposo. Eso tiene perfecto sentido. ¿No es así? Entonces explícamelo. Ayúdame a entender por qué mi esposa de repente decidió que nuestro matrimonio de 4 años necesitaba ser arreglado con el manual de alguien más. El silencio se prolongó entre nosotros. Podía verla luchar, atrapada entre el guión que había estado siguiendo y la realidad de tener que defenderlo ante alguien que claramente se daba cuenta de todo. El club de lectura ha estado leyendo sobre dinámicas de relaciones, admitió finalmente. Ah, el club de lectura. Déjame adivinar, ya no están leyendo novelas románticas. Estamos leyendo sobre cómo construir asociaciones más sólidas. Enseñando a las mujeres a manipular a sus esposos para que demuestren su valor. Esa es tu idea de una asociación más sólida. No es manipulación, son pruebas, dijo ella. ¿Verdad? Porque hay una diferencia enorme, respondí. Me levanté y enjuagué mi taza de café en el fregadero. Aquí tienes una prueba para ti. ¿Cómo crees que me hace sentir descubrir que en lugar de hablar conmigo sobre cualquier preocupación que tuviera sobre nuestra relación, decidiste experimentar conmigo como si fuera una especie de rata de laboratorio? Ella no tuvo respuesta para eso. Y aquí tienes otra prueba. Si la situación fuera al revés, si yo empezara a jugar juegos psicológicos contigo basándome en los consejos de algún gurú que me dijera que las mujeres necesitan ser desafiadas constantemente para demostrar su lealtad, ¿cómo reaccionarías? Eso es diferente. ¿En qué es diferente? Otro silencio. Se estaba dando cuenta de que su manual no incluía respuestas a estas preguntas porque asumía que el hombre nunca le daría la vuelta a la conversación de esta manera. Mira, dije, suavizando mi tono ligeramente. Entiendo que las relaciones requieren trabajo y atención.
Si tenías preocupaciones sobre nosotros, desearía que simplemente me lo hubieras dicho. Podríamos haber trabajado en ellas juntos, como compañeros. En cambio, elegiste tratarme como un problema que resolver en lugar de como una persona con la que comunicarte. No lo decía en ese sentido. Tal vez no, pero así es como se desarrolló. Y ahora me pregunto qué más estás dispuesta a manipular en lugar de discutir. Me hace cuestionar si la mujer con la que estoy casado es la verdadera tú o simplemente otra actuación. Pude ver lágrimas formándose en sus ojos, pero por primera vez en semanas, parecían genuinas en lugar de estratégicas. Solo quería asegurarme de que realmente quisieras estar conmigo, susurró. Y pensaste que la mejor manera de hacerlo era convertir nuestra relación en una competencia. Yo no sabía que estaba jugando. Negué con la cabeza. La ironía es que todas estas pruebas diseñadas para demostrar mi compromiso en realidad me han hecho cuestionar el tuyo. Ella me miró, sorprendida. Porque la mujer con la que me casé no necesitaría jugar juegos para sentirse segura en nuestra relación. Conocería su valor y confiaría en que yo también lo veía. Así que, o has cambiado, o nunca confiaste en mí en primer lugar. De cualquier manera, tenemos un problema mucho mayor que si te traigo flores con la suficiente frecuencia. La dejé sentada en la mesa de la cocina, probablemente tratando de entender cómo una simple prueba de relación se había convertido en un examen de su propio comportamiento. Pero eso es lo que sucede cuando llevas estrategia a una relación auténtica. Eventualmente, alguien descubre tu engaño. Esa noche, mi esposa trató de suavizar las cosas con lo que solo puedo describir como control de daños. Llegó a casa con comida para llevar de mi restaurante favorito y esa sonrisa de disculpa que solía funcionar como magia en mí. Pensé que podríamos tener una linda cena y hablar, dijo, dejando las bolsas en la encimera. ¿Hablar de qué? Pregunté, sin moverme de donde estaba sentado leyendo. Sobre esta mañana. Creo que hubo un malentendido. Marqué mi página y la miré. ¿Qué tipo de malentendido? Bueno, pareces pensar que estaba tratando de manipularte, pero esa no era mi intención en absoluto. Ahí estaba. La clásica no disculpa envuelta en lenguaje de víctima. No lamentaba lo que había hecho. Lamentaba que yo lo hubiera interpretado correctamente. Entonces, ¿cuál era tu intención? Solo estaba tratando de fortalecer nuestra relación. Los libros explicaban que las parejas necesitan desafiarse mutuamente para crecer. Los libros. Dejé mi lectura y le presté toda mi atención. Hablemos de estos libros por un minuto. ¿A cuántos expertos en relaciones estás siguiendo actualmente? Dudó. Unos cuantos nombres. ¿Por qué importa eso? Porque quiero entender quién ha estado entrenando a mi esposa para que me trate como un adversario en lugar de como un compañero. Mencionó 3 nombres, ninguno de los cuales reconocí, pero todos sonaban como si pertenecieran a infomerciales nocturnos que prometían revelar los secretos del amor por 3 sencillos pagos de 19,99 pesos. ¿Y qué dicen exactamente estos expertos sobre la confianza en el matrimonio? Dicen que la confianza tiene que ganarse continuamente poniendo a prueba a tu cónyuge sin su conocimiento o consentimiento. Asegurándote de que tus necesidades se satisfagan y se reconozca tu valor. Me levanté y caminé hacia la encimera de la cocina, pero no toqué la comida que trajo. Esto es lo que va a pasar, dije con calma. Vamos a establecer algunas reglas básicas nuevas para nuestra relación a partir de este momento. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Qué tipo de reglas básicas? Primero, no más pruebas. Si tienes una preocupación sobre nuestro matrimonio, me la comunicas directamente. Lo discutimos como adultos y trabajamos juntos en soluciones. La era de los experimentos psicológicos ha terminado. No puedes simplemente dictar. Segundo, continué, ignorando su interrupción. Vas a tomarte un descanso de tus gurús de relaciones. De todos ellos, por al menos 3 meses. Eso es ridículo. No puedes controlar lo que leo. Tienes razón. No puedo controlar lo que lees, pero puedo controlar cómo respondo a las consecuencias de lo que lees. ¿Y si continúas siguiendo consejos que me tratan como a un oponente en lugar de como a un compañero?
Entonces tendremos que tener una conversación mucho más seria sobre si este matrimonio está funcionando para alguno de los dos. Me miró fijamente, probablemente tratando de determinar si yo estaba mintiendo. Tercero, vamos a empezar de nuevo con una comunicación honesta. Eso significa no más crisis fabricadas, no más escenarios elaborados diseñados para provocar reacciones específicas, y no más tratar nuestra relación como un proyecto de investigación. ¿Y si no estoy de acuerdo con estas reglas? Sonreí, pero había firmeza detrás de ello. Entonces descubrirás exactamente qué tan comprometido estoy a no ser manipulado en mi propio matrimonio. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que cada experto en relaciones al que has estado siguiendo asume que el hombre se someterá a las pruebas o explotará y demostrará que él es el problema. Pero hay una tercera opción que nunca tienen en cuenta, que es alejarse de alguien que prefiere jugar juegos en lugar de construir una asociación. El color desapareció de su rostro. Claramente, esto no estaba cubierto en el capítulo 7 de cualquier manual que ella hubiera estado siguiendo. ¿Estás amenazando con el divorcio por esto? Estoy explicando las consecuencias. Pasaste semanas probando si estoy verdaderamente comprometido con este matrimonio. Bueno, felicidades. Estás a punto de descubrir exactamente qué tan comprometido estoy con un matrimonio basado en el respeto mutuo en lugar de en la guerra psicológica. Dejó los recipientes de comida para llevar con las manos temblorosas. Nunca quise que llegara tan lejos. Pero llegó así de lejos. Y ahora ambos vamos a vivir con los resultados. Me apoyé contra la encimera, manteniendo mi voz nivelada. Quería saber si lucharía por esta relación. Aquí tienes tu respuesta. Lucharé por una relación real con mi verdadera esposa, pero no lucharé para seguir casado con alguien que me trata como un experimento. Estaba tratando de mejorar las cosas. No, estabas tratando de hacerme bailar al ritmo de otra persona. Hay una diferencia. Se quedó en silencio por un largo momento, probablemente procesando el hecho de que sus expertos en relaciones no la habían preparado para un esposo que se negaba a jugar según sus reglas. ¿Qué pasa si dejo de leer los libros? Preguntó finalmente. Ese es un comienzo, pero no es suficiente. ¿Qué más quieres? Quiero que entiendas por qué pasó esto en primer lugar. ¿Qué te hizo pensar que nuestro matrimonio necesitaba ser arreglado por extraños? ¿Qué te hizo perder la confianza en nuestra capacidad para resolver las cosas juntos? Se miró las manos. No lo sé. Eso no es suficiente. Si no puedes descifrar qué te impulsó a tratarme así, ¿cómo sé que no lo volverás a hacer la próxima vez que alguien te convenza de que nuestra relación necesita mejorar? No lo haré. Demuéstralo. Me miró bruscamente. ¿Cómo? Descubre que te hizo vulnerable a este tipo de consejos en primer lugar. Ve a terapia si es necesario, pero no me pidas que confíe en que esto no volverá a suceder hasta que entiendas por qué sucedió en absoluto. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, intentamos reconstruir lo que derribaste con tus pruebas. Pero lo hacemos como iguales, no como entrenador y sujeto. Asintió lentamente, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos de nuevo, pero esta vez me di cuenta de que eran lágrimas de comprensión en lugar de manipulación. Realmente arruiné esto, ¿verdad? Sí, lo hiciste. Pero la pregunta ahora es si estás dispuesta a hacer el trabajo para arreglarlo, se aclara la garganta, o si prefieres seguir fingiendo que seguir el manual de otra persona es más fácil que tener una relación real. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Quiero arreglarlo. Entonces empezamos mañana. Esta noche, te sugiero que pienses en quién quieres ser en este matrimonio, porque la mujer que me ha estado poniendo a prueba durante las últimas 3 semanas no es alguien a quien reconozca. Tomé mi libro y me dirigí al dormitorio, dejándola sola con la comida para llevar y los restos de su estrategia de mejora de la relación cuidadosamente planeada. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a participar en la disfunción de otra persona, incluso cuando esa persona es tu esposa. 2 semanas después, mi esposa tomó su decisión, y se aclara la garganta, no fue la que yo había esperado. Llegué a casa y la encontré sentada en la mesa de la cocina con uno de sus libros de relaciones abierto junto a su computadora portátil. Levantó la vista cuando entré y pude ver el desafío en sus ojos. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó. Y no creo que estés siendo justo. Aquí vamos de nuevo.
Los expertos dicen que establecer límites es saludable, pero también lo es asegurarse de que tu pareja te valore. No debería tener que elegir entre mejorar yo misma y salvar tu ego. Dejé mis llaves y miré el libro sobre la mesa. Era uno nuevo. Algo sobre recuperar tu poder femenino en las relaciones. Hasta ahí llegó el descanso de los gurús. Veo que encontraste un nuevo entrenamiento, dije con calma. Encontré un entrenamiento mejor. Esta autora realmente entiende que ambos miembros de la pareja necesitan trabajar en sí mismos. ¿Y qué sugiere esta experta en particular? Levantó la barbilla de manera desafiante, que no debería dejar que me intimides para que abandone mi crecimiento personal solo porque te incomoda el cambio. Casi me río. Después de todo por lo que habíamos pasado, ella estaba redoblando la apuesta. Entonces, tu crecimiento personal implica tratarme como a un sujeto de prueba. Implica conocer mi valor y no conformarme con menos de lo que merezco. ¿Y qué crees exactamente que mereces? Un esposo que no amenace con el divorcio en el minuto en que trato de mejorar nuestra relación. Ahí estaba. Ella había reescrito toda la historia en su cabeza. Ahora yo era el villano tratando de controlarla y ella era la víctima defendiéndose a sí misma. Caminé hacia el armario y saqué una maleta. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con su confianza tambaleándose un poco. Dándote exactamente lo que mereces, dije, empezando a empacar mi ropa. La oportunidad de encontrar a un hombre que juegue estos juegos contigo. ¿Te vas? Te estoy dando espacio para que crezcas y te conviertas en quien sea que estos libros te digan que te conviertas. Claramente, esa persona no es compatible con estar casada conmigo. Se levantó rápidamente. No puedes simplemente irte. Estamos casados. El matrimonio es una asociación, no un proyecto de investigación. Has dejado claro cuál prefieres. No estaba tratando de lastimarte. Pero me lastimaste. Y cuando te expliqué cómo y por qué, encontraste nuevos expertos para decirte que yo estaba equivocado. Doblé otra camisa y la puse en la maleta. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tus prioridades. ¿A dónde irás? Eso ya no es de tu incumbencia. Querías probar mi compromiso, y ahora tienes tu respuesta. Estoy más comprometido con mi propia dignidad de lo que estoy comprometido a ser tu sujeto experimental. Estaba llorando ahora, pero no dejé de empacar. Esto no es lo que quería. Sí lo es. Quería saber si lucharía por esta relación, y lo hice. Luché por la honestidad, el respeto y la comunicación auténtica, pero en su lugar tú querías drama y juegos. ¿Podemos resolver esto? No, no podemos porque no quieres resolverlo. Quieres ganar, y no estoy interesado en estar casado con alguien que me ve como un oponente. Cerré la maleta y me dirigí a la puerta. Espera, me llamó. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro matrimonio? Me volví para mirarla por última vez. Lo pusiste a prueba hasta la muerte. Felicidades. Encontraste su punto de quiebre. 3 meses después, me enteré por medio de Dave que mi exesposa se había unido a un club de lectura diferente, uno enfocado en la sanación después de un trauma en la relación. Aparentemente, ninguno de sus expertos en relaciones la había preparado para la posibilidad de que un hombre realmente hablara en serio. La ironía no pasó desapercibida para mí. Había pasado tanto tiempo probando si yo estaba lo suficientemente comprometido para quedarme que nunca consideró si yo era lo suficientemente fuerte para irme. Resulta que esa era la única prueba que realmente importaba.